sociales, lo cual ya nos da un primer dato interesante, y es que parece a primera vista que hay un déficit en lo que respecta a las asociaciones y en las redes sociales. Vamos a ver ahora las redes sociales y la organización asociativa. En primer lugar, yo cuando voy a preparar esta ponencia me pregunto qué es una red social, que parece una tontería, y cuando acudo a los diccionarios de referencia no contiene una definición de red social. Sigo mis indagaciones y al final encuentro una definición en una guía del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que la definen como una aplicación online que permite a los usuarios generar un perfil público, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar de forma espontánea en movimientos sociales y corrientes de opinión. Por lo tanto, tomando como punto de partida esta definición, ¿qué pueden aportar las redes sociales a la organización del movimiento asociativo? Pues bien, para nosotros, en lo que respecta a la organización del movimiento asociativo, nosotros nos relacionamos con las asociaciones a través de procedimientos administrativos puros. Tenemos un registro, que es un registro público, y actúa con una normativa y bajo los principios de la Ley 30/1992. Luego, otra de nuestras principales vías de actuación es la convocatoria de subvenciones. Este vicerrectorado destina al año entre 80 y 100.000 euros a proyectos para que las asociaciones participen y obtengan subvenciones. Por lo tanto, también un procedimiento administrativo puro. En esos procedimientos administrativos nos hemos dado cuenta que hay un problema a la hora de comunicarnos con las asociaciones. Es decir, los procedimientos administrativos tienen trámites como son el trámite de publicación y los trámites de notificaciones, que nosotros cumplimos formalmente tal y como las normas que rigen dichos procedimientos establecen. Pero nos hemos dado cuenta de que ese cumplimiento de los requisitos formales realmente y en la práctica dan lugar a que las asociaciones no tengan un conocimiento real y efectivo de lo que está sucediendo. Me refiero, por ejemplo, a que en lo que se refiere al registro de asociaciones, todos los años tenemos que hacer una actualización de los datos y nosotros notificamos a las asociaciones esa obligación. A la hora de notificar, utilizamos una notificación normal y corriente, un acuse de recibo. Pues bien, esa notificación no es efectiva. ¿Por qué? Porque las asociaciones, muchas veces los domicilios que tienen son pisos de estudiantes que han podido verse modificados. Otras veces son despachos que tienen las facultades en las cuales no suelen estar, a diferencia de una persona que sí suele estar en su domicilio. Y nos hemos dado cuenta que el medio de notificación no garantiza realmente el derecho que tienen las asociaciones a recibir esas notificaciones. Por lo tanto, es aquí donde las redes sociales entendemos que juegan un papel importante. Estamos en la idea de que si las asociaciones de estudiantes quedan englobadas en una red social, como puede ser Twitter o como pudiera ser Facebook, en el momento en que nosotros, además de cumplir con el requisito de la ley, hagamos una notificación por vía de una red social a través de un mensaje, estamos convencidos de que las asociaciones van a tener van a tener un mejor acceso a esa información y de ese modo sus derechos van a quedar mejor garantizados. Por lo tanto, entendemos que a través de las redes sociales podemos lograr una mejor garantía de los derechos de las asociaciones de estudiantes, más allá de la mera adecuación a las normas formales de todo procedimiento administrativo. Pero es que en el secretariado nos hemos dado cuenta también de otra cosa, y es que el movimiento asociativo de la Universidad de Granada es un movimiento asociativo que está disperso, está atomizado. De las 60 asociaciones que tenemos, hay asociaciones que comparten intereses, me refiero a intereses, por ejemplo, del tipo social, hay asociaciones que tienen intereses académicos, hay asociaciones muy vinculadas a los centros, y nos hemos dado cuenta de que no existe una cohesión y una dinámica de grupo respecto de las asociaciones. Por ejemplo, hay asociaciones de tipo social. Ambas están realizando proyectos que podrían simultanearse, pero no lo hacen porque hay un desconocimiento. Entonces creemos que las redes sociales en ese punto pueden ser fundamentales para conseguir una cohesión entre las diferentes asociaciones y una dinamización del movimiento asociativo, de manera que se puedan participar en proyectos conjuntos
y en resumen, que las redes sociales sirvan como un punto de encuentro, que es lo que en realidad son. En la definición que dábamos, veíamos como son una manera de acercar a personas que tienen unos intereses comunes. Pues bien, vamos a tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de fomentar que las asociaciones de estudiantes que todavía no están se vayan incorporando a esas redes sociales y utilizar esas redes sociales como una herramienta para la dinamización y la organización del movimiento asociativo en la Universidad de Granada. Y eso es todo lo que tenía yo que contaros al respecto. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Saúl. A continuación interviene don Gorka Martín Terro. Hola, buenos días. Yo soy Gorka Martín, soy el secretario de la Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada. Y bueno, dentro de este tema de las organizaciones estudiantiles, la Delegación General de Estudiantes es el máximo órgano de representación que tenemos los estudiantes de la universidad dentro de la institución universitaria. Bueno, como todo el mundo sabe, las organizaciones estudiantiles o dentro del entorno universitario nos puede brindar un espacio en el que la experiencia que se tenga dentro de la universidad no solamente sea una experiencia académica, sino que mediante estas organizaciones estudiantiles y tal como ha comentado Saúl, las asociaciones que tenemos dentro de la universidad nos brindan esa experiencia extraacadémica fuera del programa de la universidad. Formar parte dentro de estas agrupaciones nos da la oportunidad de relacionarnos o de aprender a relacionarnos ofreciendo unas perspectivas diferentes dentro de un mismo tema. Nos enriquecen la experiencia universitaria y vivencial que tenemos los estudiantes dentro de la institución e incluso nos pueden dar un valor añadido a nuestro currículum dentro del mercado laboral. La participación en un órgano como la Delegación General de Estudiantes, ese órgano de representación, esa participación que podemos tener dentro de este tipo de órganos, nos enriquecen nuestra experiencia no solo académica, sino nuestra experiencia profesional y nuestra experiencia laboral. Las organizaciones estudiantiles, tal y como están organizadas hoy en día, pueden ser ese elemento dinamizador de la cultura, el ocio, el deporte dentro de la universidad, y si no lo es a lo que deberíamos de aspirar a ser. Enriquecernos de esa forma, esa experiencia universitaria y vivencial nos puede ayudar a relacionarnos dentro de la universidad. Incluso, como he dicho, dentro de la delegación, una forma de canalizar los objetivos que tenemos de representación es este método. La participación estudiantil desgraciadamente la baja participación estudiantil es una realidad que vivimos actualmente dentro de las universidades españolas y dentro de la Universidad de Granada también es así. Pese a algunas acciones que están intentando potenciar esta participación de los estudiantes dentro de las organizaciones estudiantiles o de las asociaciones, todavía no se ha extendido esa cultura de participación activa del alumnado. No se ha conseguido que el estudiante se integre plenamente en la vida universitaria más allá del ámbito académico. Y quizás uno de los problemas es la comunicación. No solamente importa lo que se dice, sino cómo se dice. Y creemos que las redes sociales y la tecnología que tenemos hoy en día a nuestro alcance puede ayudar a que nosotros consigamos llegar más allá de donde estamos llegando actualmente. La participación del estudiantado no solamente consiste en eso, en participar, sino hay que asumir una postura más activa dentro de las organizaciones y dentro de las asociaciones estudiantiles. Hay que quedar integrado dentro de esto. ¿Cuál es el principal problema que nos estamos encontrando a la hora de participar y de conseguir integrar a esta gente, a estos estudiantes dentro de las asociaciones y de las organizaciones? Hay una serie de bloqueos que impiden que lleguemos un poco más allá. Hay muchos, pero principalmente nos vamos a centrar en
nos vamos a centrar en 5. Hay un exceso de paternalismo dentro del profesorado y quizá de los gestores universitarios, y es que se toma al estudiante como un mero receptor de información y no se valora el potencial de lo que los estudiantes podemos decir a la universidad. España está detrás de países como los países nórdicos en cuanto a la concepción que se tiene de la palabra del estudiante. Es decir, aquí muchas veces, a pesar de los esfuerzos que se están intentando hacer por parte de la universidad, se escucha bastante poco a los estudiantes. Después hay un pasotismo generalizado del estudiantado con respecto a la implicación universitaria. Es muy difícil que el estudiante se involucre, a pesar de las campañas que han venido utilizando las distintas universidades para intentar involucrar al estudiante. Nos encontramos con que el estudiante tiende a dejar de lado todo lo que no sea el ámbito académico, ir a clase y punto. Es decir, no se involucra más allá. Después, conciliar la vida académica y la vida extraacadémica es bastante complicado. Es decir, pedir al estudiante que deje de un lado su vida académica, el esfuerzo que tiene que tener para sacar sus estudios adelante, y pedirle que se implique con la sobrecarga de trabajo que esto conlleva para su vida, es bastante complicado. Y muchas veces también se ponen pegas por parte de tema, por ejemplo, del profesorado. Es decir, muchas veces solamente tu formación académica y todo lo que está fuera de la formación académica o no importa o es difícil de entender. Muchas veces se dificulta esa participación, poniendo problemas a la hora de asistir pues, a asambleas de estudiantes, etc. Y muchas veces tú intentas justificar tu presencia a estos órganos de representación y son pegas las que se ponen para que la gente participe, incluso intentando justificar su presencia por ejemplo, en los plenos de la delegación nosotros pedimos los certificados que, tal y como recogen los estatutos de la Universidad de Granada y de la propia organización, estás exento de asistir a clases. Se ponen pegas a la asistencia incluso teniendo tu justificación. Después, otro problema es la falta del reconocimiento de la labor de representación estudiantil a todos los niveles. Y sobre todo, el principal problema que tenemos es la falta de identificación entre el estudiante representante y el estudiante representado. Es decir, no conseguimos llegar a lo que queremos comunicar a la gente. Ayer tenía una anécdota con mi compañero de piso, que un compañero suyo de clase había tenido un problema con una asignatura y mi compañero le dijo, pues acércate a la delegación de centro y pregunta, o a la delegación general, a ver, ellos te pueden orientar. Y lo primero que le respondió, esos no saben de nada, esos son unos perroflautas que no tienen ni idea de nada. Quizá el problema que estamos teniendo es que no sabemos transmitir lo que queremos decirle a los estudiantes. La comunicación no está siendo todo lo efectiva que debería de ser. En esto entran en juego las redes sociales y las distintas tecnologías que tenemos hoy en día para llegar a la gente. Y mi compañero Agustín, que es el responsable del Gabinete de Comunicación y Prensa de la delegación, pues intentará dar una versión más clara de la política de comunicación que está llevando la Delegación General de Estudiantes. Muy bien, pues muchas gracias, Gorka. Agustín Mora, adelante. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, quería presentar la página web de la delegación. A pesar de cómo la veis, hace unos meses estaba prácticamente inutilizada. Es un recurso que la delegación tenía, por el cual se luchó bastante en su tiempo, y pues quedó como tienen muchas organizaciones estudiantiles,
quedó desierta, no se utilizaba. Bueno, os quería presentar. Y hablando de redes sociales, también os quería presentar nuestro Twitter. Es la forma más dinámica que hay para llegar a los estudiantes. Sí, esto sí lo decimos nosotros. Y bueno, queríamos simplemente pues dejarlo aquí y hacerlo constar. Las organizaciones estudiantiles más próximas a la juventud y por tanto a las nuevas formas de transmitir información, nos vemos en la necesidad de adaptar nuestras herramientas y tecnología. Se ha cambiado la manera en que se trabaja en la universidad, no sin el debido esfuerzo, que también hay que reconocer. El estudiantado utiliza de forma regular las redes sociales para estar conectado con su entorno. Esto ya lo decía en la anterior comunicación Berta y Carlos. Ello ha supuesto que las estrategias de comunicación que las organizaciones estudiantiles venían desarrollando hayan quedado anticuadas y se haya hecho necesario adaptar la organización al nuevo modelo 2.0. Si cualquier organización no toma el pulso a las redes sociales, esto es, a lo que allí se comenta, lo que allí se discute, su influencia queda reducida en gran medida, y esto es un hecho. De ahí la importancia de que desde la Delegación General de Estudiantes nos hayamos puesto a trabajar en fomentar el uso de las redes sociales desde los organismos que caen bajo nosotros, ¿no? Lo que son las delegaciones de centro. Podemos considerar la manera en que una organización estudiantil forma parte del entramado de relaciones virtuales en función de lo que llamamos política de comunicación. En este sentido, es importante hacer una valoración del perfil de la organización. Como se ha mencionado anteriormente, tan importante es lo que se dice como el cómo se dice. Aquí entra en juego el contar con la manera en cómo transmitimos la información que debe llegar a los alumnos y en este caso a los estudiantes, ¿no? Haciendo un repaso por los perfiles de las principales organizaciones estudiantiles, quizá no hayamos contado con las 60, pero sí que vamos con ello, ¿no? A distinto nivel, además. Observamos los siguientes parámetros para evaluar la repercusión que tiene una organización estudiantil. En primer lugar, contamos con el número de seguidores, los lectores o participantes en la red social. El segundo parámetro, el número de publicaciones, su formalidad, la frecuencia de actualización. En tercer lugar, el feedback, esto es la relación entre los gestores del perfil y el resto de público, ya sea los estudiantes, sea el resto de comunidad universitaria, y la imagen. Esto es importante, es saber si sigue una dinámica, una conectividad, una guía de estilo, ¿no? En lo que en la UGR hablamos de guía de estilo, pues nosotros queríamos un poco también meterlo a debate. ¿Es necesario esto? Nosotros creemos que sí, pero veamos. Entendemos que en función de cómo se gestionen los perfiles, la organización estudiantil apostará por una vía de comunicación acorde a las políticas 2.0 o en red. La mayoría de las organizaciones cuentan con perfiles en las principales redes sociales, pero la elección de una política de comunicación a desarrollar es determinante a la hora de movilizar al estudiantado e implicarle en la organización en un momento en el que la participación ha tomado otra forma. En función de la estrategia o la política de comunicación que la organización se marque, la participación podrá aumentar. Por el contrario, de nada sirve contar con perfiles o portales web en las organizaciones si no se dedican los esfuerzos suficientes a atender los 4 puntos que anteriormente hemos mencionado. En definitiva, cabe preguntarse cómo queremos que nos vean y quiénes tienen que vernos, quiénes tienen que participar con nosotros. La experiencia que desde la Delegación General de Estudiantes tenemos al respecto es que conforme más sólida es la política de comunicación y la estrategia es más estable, la repercusión que tendrá la organización, tanto en los medios de comunicación como en el entorno virtual de los estudiantes, será mayor, aumentará, crecerá. Anteriormente, como he empezado diciendo, la Delegación General de Estudiantes, pese a contar con una página web y perfiles en diversas redes sociales donde suponemos estaban los estudiantes, debido a que no contábamos con una política de comunicación adaptada a un esquema, habíamos sufrido numerosos altibajos.
Las redes sociales, el portal web y la política de comunicación eran gestionadas de manera muy dispar, lo que repercutía negativamente en la imagen que se trasladaba al estudiantado y al resto de la comunidad universitaria. La Delegación General de Estudiantes aún tenía pendiente el desarrollo de una política sólida en materia de comunicación, por lo que se comenzó creando un gabinete de comunicación y prensa, encargado de desarrollar la estrategia de carácter institucional que actualmente está desarrollando, aumentando el número de seguidores y lectores. Vemos en Twitter que, bueno, somos muy poquitos en comparación a Canal UGR, también llevamos menos tiempo, tenemos 1102 seguidores. Cuando llegó el gabinete de comunicación, o cuando decidimos apostar por esta manera de entender la comunicación, contábamos con cerca de 900 seguidores. Son muy poquitos, pero también es muy poquito el tiempo que lleva el gabinete de comunicación. De momento está dando sus frutos y bueno, como veis, 413 tweets tampoco es gran cosa. Pero, en fin, estamos en ello, ¿no? Asimismo, crece el número de visitas a la página web y lo que es la organización adquiere relevancia tanta como la que merece. Y esto es importante porque toda organización estudiantil, toda delegación de estudiantes merece ser un punto, un eje clave para los estudiantes en una universidad como la nuestra. Decía, en un breve espacio de tiempo, el Gabinete de Comunicación ha dado forma a la política de comunicación y presencia en la red de la Delegación General de Estudiantes. Ha resuelto las carencias detectadas y ha aplicado los principios que anteriormente pusimos como necesarios para mejorar la influencia de la organización en la comunidad y hacerlo a un coste muy reducido. Las redes sociales no suponen coste alguno, salvo que se quiera dedicar a ello y se quiera hacer de manera más profesional y, vamos, da igual, merece la pena aún así, ¿no? Para terminar, decir que como nos vean fuera depende del trabajo que hagamos dentro y no solo de eso. Además de elegir y planificar una estrategia lo suficientemente pensada para ser una organización útil, hay que pretender ser sensible a la sociedad, hay que estar conectado. Y con esto sí que quiero acabar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Interviene a continuación el profesor Caravantes, vicerrector de Evaluación de la Calidad de la Complutense de Madrid. Muchas gracias. La idea de esta presentación es poner un poco el zoom y a la hora de comprender el porqué de hacerlo de esa forma, principalmente en el tema de la formación en abierto. Yo creo que estamos en un momento desde el 2012, como luego aparecerá, en el que hay un cambio y un cambio radical. Lo hemos vivido en el 13, lo estamos viviendo en esta universidad con la apuesta abierta a UGR, y lo que se va sobre todo es sentar las bases y ver la importancia de por qué ese aprendizaje abierto tiene que hacerse junto con las redes sociales. La idea era eso, intentar plasmar la importancia de la educación en abierto o el aprendizaje en abierto con las redes sociales como una oportunidad para los jóvenes que ahora están en la sociedad digital, enseñando el ejemplo, la experiencia de Mirada X. Si fuera joven o si fuera nativo digital, yo creo que igual que me tendría que tatuar, estaría en la obligación de tatuarme ese logotipo de la Universidad Complutense, creo que también tendría que tatuarme el de Mirada X. Esa X que en algunas ocasiones forma parte de un sistema operativo propietario que tenemos en algunos ordenadores indicando el número, pero que también forma parte de todas las iniciativas que sean abierto. Creo que ha podido o ha permitido cambiar las cosas. Esa iniciativa Mirada X ha permitido cambiar el modelo actual. Yo creo que después, o espero que después de la charla no haya ninguna duda al respecto. Lo ha conseguido, igual que yo creo que lo va a conseguir también este congreso, en el que se pone negro sobre blanco, se dicen cuáles son las oportunidades, pero también cuáles son los riesgos de la sociedad digital para esos menores y para esos jóvenes. En esta primera diapositiva se ve
lo que se ha denominado como el timeline o la historia del acceso abierto, del conocimiento en abierto, de la educación en abierto, del acceso en abierto, sería todo un conjunto. Porque aunque nosotros hiciéramos esa imagen fija desde el 2000 hasta el 2013, nosotros tendríamos que tirar de ese contenido en abierto, de ese desarrollo en abierto, de ese software en abierto. Nos podemos retrotraer todo lo que queramos en relación a la educación en abierto, pero para hacer esa imagen nos podríamos centrar en el 2000, en una primera fase del 2000 al 2007, en el que gracias a la herencia que teníamos de ese contenido abierto, del software en abierto, de las iniciativas como la del MIT con el OpenCourseware, o gracias a esas iniciativas de aprendizaje en educación superior pero en abierto, fue el germen para que en el 2008, en un curso que se denominó CCK 08, que se le denomina el primer curso relacionado con la temática MOOC, pero teniendo una idea de conectivismo, de conectismo de todos los participantes que estaban en ese curso, hemos tenido una evolución hasta el 2012, que se consideró el año MOOC, y que Miriada X empezó a finales de ese 2012, y nosotros podríamos decir que en España y en Iberoamérica fue el 2013 ese momento clave. Aparecía también en ese timeline las siglas OER, con esos recursos educativos en abierto. Lo que todas las universidades tenemos en común, como aparece en este emblema, va a ser el futuro para muchos jóvenes. Estoy totalmente de acuerdo con esa explicación. Además, aparecía en ese timeline el OpenCourseware, en la aportación que había hecho el MIT, pues como aparece en la captura de pantalla, ese OCW se ha transformado, hemos dado ya el salto y ahora se denomina Open Education. Existen más iniciativas como esta de Open Up Education, que intenta recoger a nivel pan-europeo todas las propuestas relacionadas con esos OER, con esos MOOC que habían sido el germen y que están formando parte del cambio metodológico que tenemos en la actualidad. Y a lo mejor conocen esta imagen, está hecho a propósito, el corte para que no se vea cuáles son los resultados de los MOOC por países, que es la siguiente diapositiva que vamos a ver, es la distribución de MOOC en Europa. En la siguiente diapositiva ya sí que se muestra que España encabeza ese movimiento de la educación en abierto con 200 MOOC que se imparten desde España, 4 se van a impartir en este mes de mayo, y la progresión o la distribución sería, luego vendría Inglaterra, Francia y Alemania. Esa sería la distribución de los MOOC. ¿Qué quiere decir? Que España ha apostado por esos MOOC, por ese movimiento, a pesar, y por eso van a venir una serie de imágenes que lo van a ilustrar. En el 2012, como aparece en el New York Times, podemos decir que es el año de los MOOC, pero luego empiezan ya a escucharse esas ideas críticas. Se empieza a hablar de la histeria de los MOOC. En ese cartel, que hay muchos que están retocados, hemos puesto aquí 3 ejemplos, no solo se retoca el cartel de esa película, sino que luego hay alguna representación incluso en YouTube, me parece que ya están viniendo para llevarse a tu profesor. No solo se ha hablado de una histeria, sino también de algo como la masa, que era indestructible, que no lo podemos parar, como aparece ahí. Algo que va a producir una disrupción en el sistema educativo, de lo cual estoy totalmente de acuerdo, y que incluso ayer me llegó una mención en ese seudónimo que tengo como Decamo por los cursos abiertos masivos online, una palabra muy crítica en el que decía que tenía que leerme lo que se había publicado el día 14 en relación a que las universidades ya no ven con buenos ojos ese movimiento MOOC. Esto me llega el día 15,
en relación a una referencia del 14 de mayo en el que, utilizando una serie de dibujos animados, están representados cada uno de los grandes jugadores de este movimiento MOOC, como puede ser Coursera, Udacity o edX. Queramos o no, aunque yo sea un ferviente defensor de los MOOC, aunque haya voces críticas, aunque pueda ejemplificar con esta imagen cuáles han sido los antecedentes del conocimiento en abierto, de lo que va a llegar, de cómo tuvimos un primer premio en el año 2012, cómo se ha continuado este año, a pesar de mi entusiasmo, de las voces críticas, lo que no podemos es negar la evidencia. Es un momento muy bueno para los MOOC. Existe un informe sobre la situación actual de los MOOC que hacía referencia y que indicaba que la plataforma Miriada X había sido una de las más utilizadas, mejor dicho, sería la más utilizada por las universidades españolas para impartir esa serie de cursos. No hay que olvidar esa imagen que teníamos de la distribución en Europa, en la que España encabezaba ese movimiento, no solo para el ámbito europeo, sino también para todo el ámbito iberoamericano. Esta es la captura de pantalla de Miriada X. Estuve hablando con un compañero que me decía que le extrañaba que la gente no conociera esa iniciativa. Es verdad que llevamos casi 2 años, yo creo que se podría decir no llegaría a tanto, y hay como unas 660.000, un poco más, personas que están inscritas. Hay un gran volumen de cursos y un número muy elevado, de participantes. De hecho, forma parte de ese informe, la Sociedad de la Información en España, que se editó en 2013. Podemos encontrar referencias a los MOOC desde el prólogo. En el prólogo ya se recoge que la incursión de los MOOC está volviendo a dibujar el modelo educativo y está produciendo una disrupción. Si vemos las cifras de los MOOC que habían sido en 2012, cursos MOOC contabilizados en una iniciativa más grande, que es la que recoge toda esa serie de cursos, sin duda España encabezaría ese movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que el siguiente paso, y que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en esa afirmación, es que la diferencia que marca los cursos que nosotros podíamos hacer sin ser reglados, que nosotros podríamos impartir además a través de seminarios web, y el movimiento MOOC, es el uso de las redes sociales. Estamos en un congreso hablando de redes sociales, y yo creo que en parte el éxito que pudieran, y que de hecho tienen iniciativas como Miriadas, lo forman cada una de las imágenes que se han visto en ese vídeo inicial, porque es el trabajo colaborativo. Hay otra serie de diapositivas que tengo aquí y que intentan reflejar eso, que gracias a las redes sociales nosotros podemos hacer un aprendizaje social. Ese aprendizaje social o social learning lo que se va a centrar principalmente es en un sistema de reputación social digital dentro de la comunidad de alumnos del curso, de la comunidad de participantes. ¿Cómo se va a conseguir ese reconocimiento o esa reputación? A través de los karmas y de los badges o insignias digitales. De esta forma, con ese reconocimiento vamos a afianzar el carácter de los estudiantes de poder aspirar a llegar a más y garantizar aportes de calidad en la comunidad de estudiantes. Desde el Vicerrectorado de Evaluación de Calidad, por eso se forma parte de la Comisión Prospectiva de Miriada X, lo que hemos visto es que una forma de afianzar la calidad es si existe una retroalimentación entre todos los participantes del curso que nos hace ver lo que es de calidad, lo que es bueno y lo que no. Esos badges o insignias digitales pueden ser de conocimientos y destrezas. Cuando nosotros hemos terminado un curso se nos genera automáticamente un badge o insignia digital de participación en ese curso. Si hemos superado el 100%, pues nos aparecerá ese diploma de superación del curso al 100%.
El karma, luego veremos en un vídeo, se consigue cuando se participa en una serie de preguntas, respuestas, somos bien valorados por otros participantes porque nos van a dar una serie de puntos que puede hacernos que nosotros seamos genio, que seamos aprendiz o gurú. Y de hecho, luego vamos a tener una serie de medallas sociales cuando, por ejemplo, completamos nuestra autobiografía. Este es el modelo de Miriada X, pero que podríamos comparar con algunos de los modelos ya existentes. Nosotros teníamos claro que si vamos a utilizar las redes sociales, por supuesto que cada participante le tendríamos que animar a que incluyera su dirección de Facebook, Twitter o LinkedIn. Cuando se rellenaran esos datos, nos aparecería directamente una medalla social que haría referencia a la autobiografía. Y luego cada uno de nuestros badges, insignias digitales del curso, podrían ser exportados a algo que va a cambiar, y de hecho está cambiando las cosas de nuevo, que es Mozilla Open Badges. ¿Cómo entendemos nosotros, cómo se entiende desde Miriada X la comunidad de aprendizaje? La comunidad de aprendizaje formará parte, o en ella formarán parte todos los participantes que van a hacer esas aportaciones de calidad. Esto es lo que yo puedo aportar como participante, y luego lo bueno, lo de calidad, sería la retroalimentación que me harían los compañeros. La retroalimentación que me hacen los compañeros o mi propia aportación es valorada tanto en el blog, aquí se han puesto 4 de las herramientas clave que tenemos en Miriadas para conseguir ese 100% que aparece aquí de creación del curso en un conocimiento social y distributivo. Ese es el modelo de Miriada X que se recoge luego en esta otra diapositiva, porque esos diplomas o esos certificados que se consiguen pasan directamente a la iniciativa de Open Badges, a una mochila virtual, una mochila digital que tiene Mozilla, y luego yo lo puedo compartir a través de redes sociales y redes profesionales mis logros. Así conseguiría ese reconocimiento social. Podemos afirmar, sin tener duda a equivocarnos, que es un sistema motivador y aspiracional. Es utilizar la herramienta de los juegos, la gamificación, para la educación. Intentar así que los logros adquiridos sean compartidos. Y establecer algo que yo creo que se consigue también, que es un vínculo entre la acreditación oficial y el reconocimiento digital. Esto sería en el modelo de Miriada X. Existen otras iniciativas que utilizan lo que antes se comentaba de Open Badges, esa OPI, ese estándar, esa estandarización para poder generar unas insignias que sean entendidas tanto por el receptor, el emisor, como la persona que está visualizando las insignias o los badges. Nosotros tendremos esa mochila virtual, esa mochila backpack, en la que vamos a ir incluyendo todos nuestros certificados digitales, los vamos a poder ir comparando, y el siguiente paso es que la propia Mozilla, la Fundación Mozilla, ha creado un sistema para poder generar badges y que las instituciones puedan crear los suyos propios. Existen iniciativas que dicen que para el 2016 habría 2 millones de personas beneficiadas por esas insignias. Si después de esta pequeña presentación alguien nos preguntara, alguien de los aquí presentes nos preguntara en qué consiste esa insignia digital, en realidad lo que es una representación gráfica de algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Lo importante es cómo vamos a utilizar esa representación gráfica. La podemos representar tanto entornos como se ven en la pantalla físicos, entornos virtuales, que lo que nos van a crear es un ecosistema de insignias digitales en las que pueden salir absolutamente todos los participantes beneficiados. Se van a recoger, como aparecen ahí, competencias, habilidades, y nosotros las vamos a poder compartir. Aparecen aquí algunas de las redes sociales
o se podía ver cómo era Facebook, yo lo puedo compartir con mis compañeros y muy importante en la búsqueda de trabajo, que es lo que aparece ahí. Buscamos la credibilidad, buscamos la aceptación de esas insignias digitales en esa especie de colmena en la que Open Badges forma una parte principal, porque si no se hubiera establecido ese estándar no podríamos compartirlo, y que yo creo que va a cambiar el sistema actual en el que todos participamos, todos vamos a entender esas insignias digitales, vamos a tener evidencias, ya no va a hacer falta esos tacos de papel como lo hemos visto, y esas insignias van a ser entendidas por cualquiera de las entidades que pueden reconocernos nuestro trabajo. Lo vamos a entender, nuestros propios compañeros lo van a entender, y por supuesto vuelve a aparecer otra vez el lema de este congreso, que son las redes sociales y el uso para el aprendizaje. Ya estoy terminando. Se recoge, era un ejemplo de red social a través del propio Twitter de Miriadax. Nos apoyan o nos dicen a todos los participantes que por favor nuestros logros los colguemos, por ejemplo, en LinkedIn para ir consiguiendo esa aceptación. Nosotros lo tenemos claro. De hecho, existen proyectos de innovación y mejora de la calidad docente de esta última convocatoria que ha tenido la Universidad Complutense, centrada dentro de los MOOC, porque cree, por la experiencia que hemos tenido, igual que lo que afirma Pedro Aranzadi, que es el director general de Universia, que justo le coincidía la Junta de Accionistas de Universia, la Universidad de Alcalá de Henares, hoy día 16 de mayo, y por eso no puede estar aquí presente, como un nuevo paradigma. Algo que nosotros también definimos, y así apareció en esa semana de la educación en abierto, a través de una iniciativa que es Social Biblio, que tiene mucho que ver con ese aprendizaje no formal al que hacía referencia Carlos cuando comenzaba, y en el que se dio el nombre de los MOOC, además de como un nuevo paradigma, como un fenómeno poliédrico. Yo creo que después de ver las partes de oportunidad, pero también de riesgo, puede quedar claro como esas distintas caras que puede tener el fenómeno MOOC. Lo que nosotros sí que podemos decir es que ya es la tercera edición de ese curso de gestión de la información científica en abierto, que empezaría en mayo, estamos en mayo, el 25 de junio de este año, y que la importancia en esta presentación, si es un profesor que a lo mejor no está en este vídeo de presentación dentro del aula, sino que se buscó que fuera algo en abierto, porque teníamos que intentar transmitir esa importancia. Creo que esas píldoras de conocimiento es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados desde hace muchísimo tiempo, pero lo que dota de más importancia a Miriada X o a todas esas iniciativas de los MOOC, sin duda, es la utilización de las redes sociales y del trabajo colaborativo. Por mi parte, no tendría nada más que darles las gracias a los organizadores de este encuentro, porque repito que va a haber un antes y un después, que todas las señales me parecían hacer ver que hoy tenía que estar en Granada. Ayer en la entrega de medallas de Madrid fue un acto que me hizo que no estuviera aquí toda la sesión de ayer. La estrella principal era una granaína como es Estrella Morente, y la canción que cantaba hacía referencia a algo que se ha querido transmitir en esta presentación. No sé si ahora lo podremos ver, pero que se ha estado saltando con ese sistema de Zoom, que es una persona que intenta alcanzar la canción que interpretó varias canciones, pero la que yo creía que más me unía a estar ayer en Madrid y hoy estar aquí presente es esa posibilidad para alcanzar algo, para llegar más alto, esa canción de esperanza, que tiene que ver también con la mujer que está intentando tocar el símbolo de Miriada X, y que hace referencia a lo que decía Carlos esta mañana de a hombros de gigantes. Yo creo que gracias al aprendizaje en abierto nosotros estamos dando un gran salto, estamos caminando, estamos a hombros de gigantes que dan zancadas, dan grandes pasos en lo del tema
de la educación, nosotros no sabremos lo que van a ser los MOOC dentro de varios años, aunque estemos en esa comisión prospectiva. Yo creo que no se va a parecer mucho a lo que ahora hay en realidad. Lo que sí que queda claro, y es lo que decía Berta en la sesión anterior, es que necesitamos las redes sociales y la educación, si quiere progresar, va a seguir utilizando esas redes sociales. Así que por mi parte nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, David. Siendo una mesa redonda, creo que lo oportuno sería dar también paso a los asistentes por si quieren hacer alguna pregunta, hacer alguna intervención en torno al tema que aquí nos ocupa. En caso de que no sea así, pasaré en primer lugar a los mismos participantes por si quieren matizar, puntualizar o comentar algo más, y si no, a motivar yo mismo. Pero primero ustedes. Bueno, por aprovechar... perdón, que te miraba para acá. No, es que no Adelante. No pensaba decir nada. Bueno, sí, Carlos. A todos. De antes, ¿verdad? Sí, felicitaros por vuestras intervenciones, y respecto al tema MOOCs, que es un tema extremadamente interesante. Efectivamente llevamos 3 años, ¿no? 2 años inmersos, ¿no? Y tienen también muchas miradas muy críticas, ¿eh? Hay gente muy crítica con el tema MOOC, y gente muy a favor, ¿no? Yo, si pintásemos una curva de esta ¿no? Ha habido una subida hubo una subida en 2011-2012 de gente casi toda a favor, y de repente, ¿no? Hubo mucha gente que se puso a criticar, ¿no? Desde la academia misma, pero también desde fuera. Pero independientemente de eso, que es la dinámica normal de cosas innovadoras, a mí me interesaría un poco escucharte más sobre uno de los temas más interesantes, que no sé hasta qué punto lo estoy desarrollando, no has mencionado, con la comunidad de aprendizaje, ¿no? Que es la posibilidad de un aprendizaje más social, ¿no? Un social learning, ¿no? La posibilidad de un aprendizaje que no sea solo recibir contenidos, ¿no? Una de las grandes críticas que hay además, ¿no? A los MOOCs es que el modelo pedagógico que está detrás es muy anticuado, es muy clásico, ¿no? Es simplemente proveer de contenidos a estudiantes, esta vez en vez de con una persona delante, con una pantalla. Y sin embargo hay MOOCs, ¿no? Más conectivistas que abogan por abrir, ¿no? Las plataformas más y promover sobre todo que se produzca aprendizaje entre los... Entonces yo es un poco escucharos, escuchar un momentito si tenéis lo que estáis haciendo y si funciona, porque tampoco es evidente que aunque queramos que se produzca aprendizaje entre pares, ¿no? A lo mejor los alumnos estamos tan acostumbrados a, ¿no? Bueno, ya no, pero lo estuve, ¿no? a que me enchufen contenidos, ¿no? Que cuando me dicen, no, ahora aprende con otros, ¿no? Digo, ¿y eso cómo se hace? ¿No? O sea, que quería un poco escucharte en ese aspecto, en Miriadas, ¿no? Cómo lo estáis haciendo para promover las comunidades de aprendizaje. Contesto entonces. La curva a la que hace referencia Carlos se asemeja mucho a una ola, a la cresta de una ola, a una joroba, a una hip. Y por eso decía incluso que me tendría que tatuar y tendría que ser en un sitio donde me vieran esa X de Miriadas para coger esa ola, ¿no? Que nos tiene que llevar bastante lejos. En las primeras jornadas de Miriadas que tuvieron lugar en julio del año pasado en Santiago, hubo un compañero de la Universidad Cardenal, no sé si era del CEU, sí, yo creo que era de todo el CEU, no del Cardenal Herrera Oria, hacía referencia a una expresión de cuando era pequeño de chorrear la ola. Lo importante es coger la ola y llevarte lo más lejos posible. Nosotros hemos estado, creo, durante el 2013 en lo más alto de la ola. Esa frase además aparece como titular en alguno de los periódicos de tirada o en algunas de las referencias que encontramos en internet. Pero para que esa ola se mantenga y no empiece a bajar, como ya lo estamos viendo, yo creo que teníamos que ir al aprendizaje social, que es lo que dice Carlos, pero potenciarlo con unas herramientas que nosotros ya teníamos es complicado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que desde que Miriadas en diciembre del 2012 sale a la luz con el primer concurso,
están las mismas herramientas sociales que tenemos ahora. PIR, que es un sistema de preguntas y respuestas, un foro, luego teníamos la wiki y el blog. Cada una de las herramientas que estamos hablando son herramientas colaborativas, de forma que cada una de las aportaciones que hace el participante y que luego validan, entre comillas, el resto de participantes, nos iban dando puntos de karma. De hecho, el blog no sería una herramienta cerrada, sino que cualquiera que quiere consultar el blog de un curso de Miriada X estaría en abierto. Nosotros lo que estamos buscando es ese aprendizaje social, porque las píldoras de conocimiento son extremadamente, de verdad, son muy cortas. La idea del curso de gestión de la información científica en abierto es que no sea más de 1 hora. Son 12 vídeos y si juntamos todo no sería más de 1 hora. Lo importante es que de ahí salga algo distinto. El curso trata el tema del acceso abierto y teníamos unos vídeos de origen a los que nosotros teníamos que mirar, que era una iniciativa alemana en la que 2 personas llevaban camisetas distintos, uno era un artículo cerrado y uno era un artículo en abierto, y entonces debatían varios de los aspectos. Estuve mirando la progresión en YouTube y no consiguieron un gran número de visitas. En la primera edición del curso, por supuesto que esos vídeos tuvieron más acceso, los nuestros, los de Miriada, que esa iniciativa que había sido el germen, esa iniciativa alemana del Open Access, pero no me quería decir nada el que la gente hubiera visualizado los vídeos. Puede que los hubieran dejado corriendo o ni siquiera hubieran dado al clic. En el caso de Miriada X pueden coger, dar al principio, parar y seguir haciendo las actividades. Lo que más nos importaba era el aprendizaje social y yo creo que se consiguió. Antes de empezar el curso hay entradas a la dirección electrónica del MOOC de Miriada de profesionales. Recuerdo que uno era sanitario, el primero que mandó un tuit. Luego hay 2 personas muy importantes en este movimiento, que son Paula Traver y María de Social Biblio, que también se pusieron en contacto conmigo. Una de ellas ni lo inició, la otra yo creo que no vio más que un vídeo, pero gracias a ese vídeo nosotros estamos trabajando en conjunto. La importancia no la tienen esos vídeos, sino la comunidad que se mueve alrededor de ese aprendizaje, y yo creo que hay datos objetivos. Yo puedo hablar de eso, que gracias a Miriada X estoy trabajando en varios proyectos. Más importante, por supuesto, la comunidad de aprendizaje que esas pequeñas píldoras. Creo que el enfoque va a esos CMOOC, a esos MOOC en los que nos conectan a todos los que estamos interesados en un tema. Y para la siguiente edición lo tengo claro. Antes de empezar el curso va a aparecer una encuesta en la que se va a preguntar qué es lo que se espera de ese curso. Nosotros hemos visto que es verdad que hay unas tasas muy bajas de gente que completa el curso, indicaría a lo mejor, entre comillas, un fracaso, pero no es fracaso como tal si nos alimentamos luego de la parte social, que era lo que hacía referencia Carlos. Lo que hemos visto es que de un curso que tiene 4 módulos y 12 vídeos, puede ser perfectamente que una persona entre, vea los 2 vídeos que le interesen y que ya no vea los otros 10 vídeos, si es un caso de 12. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a ser una persona que lo va a completar con éxito el curso, pero sin embargo ha sido un éxito porque ha entablado conversación y comunicación con otras personas a través de las redes sociales. Yo creo que esa es la importancia y lo que hay que destacar de iniciativas como Miriada X, que potencian mucho esas herramientas, y que si hay que sacar pecho en comparación con otras que yo conozco, es que gracias a Miriada X hay una herramienta de comunicación con los alumnos en los que podemos mandar una serie de correos, y creo que para la retroalimentación nos ha venido muy bien. Miriada X sería, lo podríamos llamar si queremos, C Miriada X, por ser principalmente el enfoque de conexión, de conectarnos a todas las personas interesadas en el mismo tema. Se haría el curso de gestión de la información científica en junio, y cuando terminara se haría uno de gestión de la identidad y reputación online en julio, también de 6 semanas. Sería el enfoque ese. A lo mejor nosotros no hablaríamos
de algo que la gente que se inscribe no conozca lo que es. Por supuesto que muchos no sabrán lo que es la reputación online, pero otros de los que se apuntan sí que lo sabrán. Lo importante de ese curso es ponernos en contacto todas aquellas personas que estamos interesados en ese tema. No sé si respondo, Carlos, más o menos la pregunta. ¿Alguna intervención? Bueno, yo en torno al tema este y a otros temas, por involucrar también a los participantes en la mesa, de los que me gustaría también conocer su opinión como estudiantes nuestros acerca de los MOOC. No voy a pronunciarme acerca de Miriada X, que es una plataforma más. Pero hay que aclarar que es una plataforma con un aporte importante, con un soporte importante y con un empuje importantísimo de Universia, de la red de universidades, de Universia. Y yo creo que no es que tenga mala fama o que, es decir, en la Universidad de Granada decidimos, en lugar de apostar por cualquier plataforma, esta o alguna otra, muchas que hay por ahí, desarrollar nuestra propia experiencia, desarrollar nuestra plataforma y ganar experiencia a partir de lo que nosotros íbamos aprendiendo, y en eso estamos, ¿no? Creo que de los MOOC hay que hablar muchas cosas, no solamente estas, que ha hablado muy bien David y demuestra que es un experto en el tema, pero a lo mejor lo que justifica el que aparezca este porcentaje enorme, tremendo, de un 35% de España en la producción de MOOC que hay en Europa, está que aquí quizás se haya explicado mal desde el principio. Y la explicación que se dio, desde mi punto de vista, ha estado muy asociada al modelo de negocio que hay en los MOOC. Todo el mundo, a una buena parte de los interesados en el tema, lo que le ha llevado más tiempo es delimitar, definir el concepto de modelo de negocio que había en el MOOC. Esto en el mundo académico pues se entiende según, porque mientras que se le ha dedicado, ya digo, mucho tiempo a definir cuál es el modelo de negocio, creo que se le dedicó mucho menos tiempo a definir cuál era el sistema de garantía de calidad que iba a haber en torno a esos MOOC. De manera que cierta reflexión en torno a esto también convendría hacerla, ¿no? Y a lo mejor por eso, porque nos llegan en esa ola, en un momento de crisis brutal, de crisis económica brutal en España, pues hay muchos intentos de subirse en esa ola a ver hasta dónde se llega, pero no tanto desde el punto de vista formativo como desde el otro punto de vista que digo. Me gustaría conocer la opinión o matizar algunas cosas en torno a lo que habéis dicho también vosotros. Me parece que ha sido Gorka quien ha hablado del tema de la participación estudiantil. Me parece que es un tema de una trascendencia enorme, tan importante aquí como que supongo que la Delegación General de Estudiantes están al tanto de que hemos iniciado un proyecto que saldrá, si no ha salido ya, está saliendo en estos días, para hacer un estudio analítico de las causas de por qué esa falta de implicación, en la que estoy convencido que no tiene culpa nadie, porque todos los que hablamos es como eso que cuentan de que se regaña a los que van a misa los domingos. Todos los que estamos hablando de esto estamos comprometidos con esta participación. Hay que hacer ese estudio analítico, porque a pesar de todos los esfuerzos, o los profesores no sabemos explicar, o los gestores no sabemos explicar, o los alumnos no entienden lo que les decimos. En fin, ahí hay un cauce que hay que analizar, y eso se va a hacer con un estudio analítico, datos, encuestas, etc. En lo que se refiere a la presencia en las redes, de lo que me parece que ha hablado Agustín, de que había pocos seguidores, etc. No os preocupéis por esto, no os preocupéis, hombre, vamos a ver, preocuparos,
hace bien. Es decir, si monta toda una red, la página, que es una estupenda página, también lo digo, y no tenéis seguidores, hay que preocuparse, pero hay que ver un poco también por qué está esta falta de seguidores. Las redes sociales, estas, que se tiene cierta dirección, hay una cierta actuación jerárquica, la dirigís o la patrocináis, la impulsáis desde la Delegación General de Estudiantes, necesitan dinamizadores. No esperéis que porque tengáis una dirección de Twitter y una página en Facebook, ahí van a ir todos. Eso necesita dinamizadores. Por tanto, ya no me acuerdo quién ha sido, pero me parece que has sido tú, que has dicho esto no cuesta nada. Bueno, esto no cuesta nada según y conforme, porque las páginas que tienen, hasta las de las personas individuales, que tienen muchos miles de seguidores, esto no es porque sean los tíos muy calvos, sean tal, porque tengo unas opiniones muy profundas, es que tienen detrás equipos muy sólidos, muy profesionales de dinamizadores de esas redes. De manera que mi sugerencia va en la línea de que esas páginas tienen que ser dinamizadas. ¿Tiene costo? Tiene costo. Repercusión de ese costo, incalculable a beneficio de los estudiantes, incalculable. Yo creo que la universidad tiene que estar en las redes, creo que la universidad no tiene que mediatizar estas redes, tiene que ser ni esta ni ninguna otra, tienen que ser, tienen que dejarse que intervengan los patrocinadores de esas redes y los que estén apuntados de manera libre, pero hay que dinamizarlas, impulsarlas y darlas a conocer, ¿no? Y bueno, me gustaría... Si me permite, me ha llegado una pregunta también de las otras asociaciones de estudiantes que están en la organización del Congreso y que están en clase esta mañana, entonces lo están siguiendo también a través del streaming en los ratillos, y le querían preguntar a la delegación de estudiantes si funciona mejor, y además a mí también me interesa porque fui presidente de la asociación de estudiantes cuando no había delegación, de una de derecho en su día, y nos preguntaba eso, si sirve más el canal digital o el personal, ¿no? Porque ¿verdad? Yo también tengo la experiencia en eso, de que nosotros era una cosa muy personal al final, el incorporar de verdad a una persona a trabajar en el asociacionismo, dependía más de que tú metías pues, al delegado de clase que lo conocía, no sé qué, o al amigo que le dice, oye, ayúdame a organizar esta actividad, y a través de organizar una actividad que era interesante, la persona ya se iba implicando y a través de pequeñas actividades veía que se podía hacer algo y se podían cambiar cosas, y entonces se motivaba y ya se incorporaba, ¿no? Había algunos que, bueno, comenzaban y salían. El problema que tiene yo el asociacionismo estudiantil es que como una cosa de corta duración, y claro, que tienes que estar trabajando primero los que tienen experiencia, ya formando a los nuevos y preparando para irse, y si son buenos estudiantes, nosotros estamos algunos raros que acabamos la carrera en 5 años, los que la acababan en 10 y hasta en 15, ¿no? Que eran algunos más expertos que algunos profesores, ¿no? Pero claro, cuando no teníamos esos de 15 y estábamos los de a 5 años, como no te preocupara en renovar la asociación muchas veces morían, salían, se mantenían contra el miembro, de repente tenían 30 porque se metía una persona que tenía mucho, que era muy carismática, ¿no? De repente se ganaba la elección, después se perdía, o sea, había una cosa muy móvil, ¿no? Entonces, pues, para verla, ¿qué impresión tenía eso? Si se hace más desde dentro o desde más personal o más en los canales digitales, si al final es lo mismo porque son los mismos canales, las mismas personas. La opinión que tenéis de todo esto, ¿verdad? Bueno, hay un claro componente de motivación en la participación estudiantil. Saúl lo ha estado comentando antes, el número de asociaciones universitarias que hay. Hay un montón de asociaciones universitarias que acaban muriendo porque la gente que en un primer momento comenzó con esa actividad de asociación se acaba saliendo ya del sistema educativo, y esa asociación muere con esa gente porque no ha sido capaz de incorporar a gente nueva dentro de las asociaciones. Entonces, como he dicho al principio, hay un claro componente de motivación, es decir, hay que conseguir motivar a la gente para que participe. Y ese es el camino en el que estamos, es decir, buscar ese método, y en esto intervienen mucho las redes sociales, es decir, cómo conseguimos trasladar la información que tenemos a esa gente para que esa gente se sienta involucrada con el sistema. Es decir, si no conseguimos hacer entender a la gente por qué estamos y para qué estamos, tampoco se van a preocupar de querer participar.
son los propios estudiantes los que no confían en sus propios órganos de representación. Y muchas veces es porque no conocen cuál es el trabajo que se está haciendo dentro de ellos. Ahí entran en juego nuestra página web, las redes sociales. Intentamos hacer llegar de una forma más clara y más directa la comunicación que antiguamente pues, se hacía por otro tipo de vías. Efectivamente, antes se ponían unos carteles, se repartían panfletos, asambleas abiertas. Nosotros seguimos también con nuestras asambleas abiertas, pero creemos que con las nuevas tecnologías que tenemos disponibles, Twitter, Facebook, página web, podemos llegar a un mayor número de gente de una forma más clara. Aunque después también la forma directa de el que tú conozcas a la gente, te presentes ante una asamblea abierta, es una forma más dinámica también de participación, pero la forma de transmitir la información de forma veraz, directa y clara, nosotros apostamos por las redes sociales. Esto no funciona. Tú desde ahí. Llega bien. ¿Sí? Bueno, yo lo que sí que quería justo matizar o aportar es el esfuerzo y la voluntad que desde las organizaciones estudiantiles, desde la delegación, se está poniendo en modernizar la propia estructura. Justamente por la escasa participación que hay, más bien por el desconocimiento de lo que se hace dentro de la organización, es por lo que las redes sociales juegan un papel vital. El papel de, igual que con el resto de administraciones públicas, de transparencia. Saber lo que se hace es quizá un factor clave para animar a esa gente a que participe. Muy bien. Hombre. Don Francisco. Buenos días. No sé si me escucha. Se te escucha, pero no porque esté usando el micrófono, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Bueno, buenos días a todos, ¿no? O buenas tardes ya. La verdad es que me hubiera gustado estar desde el principio, no solo de esta ponencia, sino también el día de ayer. Lo que pasa que también tenía que participar en un congreso sobre el proceso penal, que no es esto, ¿no? Y en fin, me fue imposible entonces salir de aquí. Pero vamos, me he incorporado en la última parte de esta mesa, me parece no solo interesante, es interesantísimo. Y sí quería hacer solo algunas reflexiones, porque además son reflexiones que yo creo que es importante, yo creo que en estos encuentros es donde hay que hacerlas, ¿no? Sobre todo porque desde el punto de vista de la delegación de estudiantes, también tenemos a Saúl, que es el director del secretario de asociaciones, y yo mismo, que soy el director del secretario de asociaciones, pues seguimos muy de cerca pues esta dinámica del movimiento asociativo y del movimiento de la participación estudiantil, ¿no? Y hay que decir, sobre todo para los que tenemos ya unos poquitos de años y que conocemos las asociaciones, pues eso, de hace unos poquitos de años, que una asociación es algo donde requiere un compromiso de todos aquellos que participan en esa asociación. Uno sirve a un proyecto de asociación, pero no se sirve del proyecto de asociación, que es distinto. Yo creo que este análisis hay que hacerlo, porque una asociación madura es la que prevé la renovación generacional. Y de hecho hay determinadas asociaciones que, conscientes de su función, de la importancia que tiene y de la responsabilidad, prevé esa renovación generacional. Esto lo puedo decir yo, no porque lo haya estudiado, sino porque lo he vivido. Siendo año 1982-1983, pues nosotros montamos la Asociación de Amigos del Evangelio. Asociación que sigue hoy en día funcionando porque la asociación, consciente de la función que tenía, de la idea del proyecto que tenía, ha previsto la renovación generacional de estudiantes universitarios, porque la asociación fundamentalmente es de estudiantes universitarios. Por lo tanto, una asociación madura debe de prever su renovación. Un proyecto de asociación tiene que tener un proyecto de intervención. Pero el proyecto no es puntual. Si la asociación no surge porque voy a organizar esta actividad puntual, porque claro, en cuanto supera esta actividad puntual, por lo que decía el profesor también, Kirchhoff, en cuestión, lo que estaba diciendo antes, se pasa esa actividad puntual, desaparece la asociación, pasan esos años donde están los alumnos en la titulación, también pasa esa asociación. Y también esto me lleva a otra conclusión. Efectivamente, como estaba diciendo antes el profesor Vergay, la cuestión no está en que uno tenga un Twitter o un Facebook,
y una página web magníficamente diseñada, hay que tener un gestor de contenidos, hay que tener un dinamizador, hay que tener alguien que haga que eso tenga el valor que tiene. Entonces, no basta que tengamos un Facebook, una página web, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay que hacer que la gente vaya ahí, tenga información, que la información sea cualitativa. Y este sí es el trabajo y esta es la labor. Claro, esto habría que analizarlo porque estamos aquí, ¿no? Y estaba también Gorka hablando anteriormente. Habría que analizar, yo antes de meterme yo en el chat, permitidme la palabra, una pensada, ¿no? Al tema de cómo tengo el Facebook, el Twitter o la página web. Yo pensaría en por qué existe esa, me gusta la palabra esta, aversión a la representación estudiantil. Porque, igual que estaba diciendo también el profesor Verdegay, se haría falta un estudio, ¿no? Y estamos, pero también aquí hace falta un estudio para analizar que cómo es posible, habiendo estado y existiendo una estructura de participación estudiantil tan potente como la que tenemos en Granada, no se participa. Es el primer estudio que haría falta. Después, cuando averiguamos eso, adaptamos todo lo que es nuestra sistemática de comunicación a eso. Pero por lo menos vamos a dejar sentadas las bases. ¿Qué es una asociación? ¿Para qué sirve una asociación? ¿Y qué objetivo tiene una asociación? Ya ha adelantado Saúl alguna información desde el secretario de asociaciones, ¿no? Y que yo creo que son muy relevantes, esa información. Es decir, donde hay un porcentaje muy mayoritario de asociaciones que solo existen para una actividad puntual, donde no existe renovación de esas asociaciones, salvo casos puntuales. Pues eso es lo que habría que hacer, y quizá también ahí desde la delegación de estudiantes habría que analizar el por qué esa aversión o esa lejanía del órgano de representación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría... Sí, sí. Venga, contesta y luego ya la tengo anotada usted. Con respecto a lo que ha estado diciendo, es una cuestión de responsabilidad. Es decir, hay que prever ese relevo generacional dentro de las asociaciones y de las organizaciones estudiantiles. Lo mismo que se le pide a una empresa que tenga una visión y una misión, falta lo mismo en estas organizaciones. Es decir, tú no puedes crear o constituir una asociación universitaria con un único objetivo y que en el momento en el que se acabe ese objetivo o la persona que está involucrada en ese objetivo se acabe ese proyecto. Es decir, tú tienes que tener una visión de futuro, tienes que tener un proyecto a medio y largo plazo. Es decir, no puede ser que haya asociaciones que se constituyan y que al año siguiente o a los 2 años hayan muerto. Y eso en la Universidad de Granada conocemos muchos casos que ni tan siquiera se preocupan por notificar que esas asociaciones ya no existen. Con respecto a lo que has dicho de la baja participación que hay, es un problema bastante grande. Y bueno, no ha estado en la intervención que he hecho al principio de la mesa, pero ya lo he estado comentando. Es decir, hay parte de culpa que nace desde las propias organizaciones estudiantiles, pero también hay parte de culpa dentro de la institución universitaria. Es decir, hay una problemática bastante grande del paternalismo muchas veces que existe por parte del profesorado o de los gestores universitarios, que no se valora muchas veces las opiniones que se tienen por parte de los estudiantes. No digo que sea así en todos los ámbitos, pero sí, sobre todo en el profesorado que no tiene una responsabilidad de gestión universitaria. Se nos toma al alumnado como unos meros receptores de la información, simplemente, no como que se tenga en valor la información que nosotros podemos transmitir. Y después también es muy difícil conciliar la vida académica y la vida extraacadémica. El esfuerzo que tiene que hacer, por ejemplo, un representante universitario a la hora de compaginar estudios y representación es bastante complicado. Yo cuando me veía el 1 de mayo trabajando hasta las 11 de la noche en la sede de la delegación de estudiantes, dije, estoy renunciando a tener vida social por ser representante universitario. Y el pasotismo que existe muchas veces por parte del alumnado de renunciar a tener otro tipo de actividades de ocio y renunciar a eso y cambiarlo por la representación, muchas veces pedir ese esfuerzo es complicado. Y por mi parte... Muy bien, vamos, ¿le doy la palabra? Sí. Aquí, ¿no? Sí.
Buenos días. Tampoco he tenido la suerte de estar en toda la ponencia, pero más o menos por lo que estoy escuchando. Yo quisiera presentarme un poco. Yo soy social media, community manager, de lo que estáis un poco hablando, ¿no? Entonces también quiero dar mi visión. Soy también alumna en la Universidad de Granada, perdón. Y estudio educación social. Y lo que estáis hablando es una cosa que ha salido siempre en nuestra clase, ¿no? La participación del alumnado en cuestión de la asociación estudiantil. Como alumna y con la edad que tengo y con la implicación que tengo en la universidad, creo que hay una falta de carencia, hay una carencia, pero es unilateral, es decir, tanto de la universidad hacia el alumnado como la implicación del alumnado. Estoy harta de escuchar al alumnado criticar continuamente que hay mucha falta de información, pero yo te digo que yo estoy rodeada de compañeros y veo que no se implica. Veo que se queja mucho, pero no se implica. Asociacionismo, estar asociado a algo. Yo también pertenezco a una asociación, además se llama Espiral Educación y Tecnología. Fijaros lo que por allí asientan que la conocen, ¿no? Pertenecer a una asociación implica ser responsable, implica estar motivado, implica tener una flexibilidad, implica ser el protagonista. El hecho de que tú estés en una asociación, si tú no le das ese papel a esa persona que quiere asociarse, llegará el momento en que se acabe yendo. ¿Por qué? Porque no encuentra su sitio, porque ve que no participa, porque siempre está llevando papeles, porque es el que pega los carteles. No. Creo que todas las personas que participan en una asociación entran con una idea y tienen que sentirse protagonistas. Igual que el aprendizaje, en la línea de lo que estoy hablando de los cursos, está cambiando. El rol del profesor ya no es el que imparte, es el que facilita, es el propio alumno el que tiene que ser protagonista de su propio aprendizaje. Eso tampoco se ve en la universidad, porque no se facilita ese aprendizaje. Seguimos con la legión magistral, en lo alto del estrado, soltando el rollo, con una pantalla digital que por desgracia se está utilizando como representación de copia de libros, de documentos y de apuntes, y no como se debe de representar. Qué lástima que tengamos unos recursos y no se estén utilizando. Y luego el alumnado tampoco tiene formación, porque no la viene arrastrando ni de primaria ni de secundaria. Es decir, yo estaba impartiendo en mi facultad, porque me lo han pedido profesores, cursos para enseñarle a trabajar con un Google Docs, que menos que hacer un trabajo colaborativo, que menos que saber hacer una videoconferencia y que menos que saber documentar una serie de cosas y los contenidos y no hacer un copia y pega, porque vienen arrastrando eso. Y cuando les dicen que tienen que buscar información y que tienen que generar los apuntes, te dicen que flojos son estos profesores, aquí nos mandan que ellos que vienen aquí y nos dicen que nosotros tenemos que buscar la información. Es decir, no quieren ser protagonistas de su propio aprendizaje, quieren que se lo dé hecho, aprenderlo, hacer su examen y que venga por el título y punto y pelota. Y eso les pasa igual con las redes sociales, no saben utilizarlas. Tienen la tecnología, pero no saben cómo se usa. Fijaros, el estudio yo lo enfocaría muy fácil. ¿Qué es lo que hacen con las redes? Con las redes, para decir, he estado en la playa, me he juntado con mi amigo, me he dado un botellón, qué guay que echo de menos a mi amigo que está con la Erasmus no sé dónde, y demás. No utilizan la tecnología para aprender. Hemos pasado de las TIC, tecnología de la información a la comunicación, a las TAC, tecnología del aprendizaje y el conocimiento, y hoy día estamos con las TEC, que apenas la gente las conoce, que es las tecnologías del empoderamiento y de la participación. Ahí es donde tenemos que trabajar, utilizar las tecnologías en esa línea. Y el alumnado, os lo digo, desde mi punto de vista que lo estoy observando, no participa. Yo he creado grupos en Facebook que dinamizo con las dos clases del turno de mañana y de tarde y funciona fenomenal. Es una pena que el profesorado no haga eso, porque a la hora de buscar trabajo, a la hora de buscar información, cómo comparte, me queda colgado, no sé cuando el examen está despistado, alguien me puede informar. Es una maravilla, es decir, las redes sociales como comunidades de aprendizaje, pero el profesorado no está ahí, está el alumno. Era mi reflexión un poco a lo que hago ahora. Bueno, creo que nos queda un poco tiempo. En fin, yo no corrijo a nadie, pero no hago pronunciamientos categóricos. No todo el profesorado y no todo el alumnado. Hay alumnado, y además aquí hay una prueba de ello, absolutamente implicado y absolutamente al día en cualquier aspecto tecnológico. Hay profesorado absolutamente implicado mucho, y en un porcentaje altísimo, y absolutamente comprometido con el uso correcto de las nuevas tecnologías, en su clase, y
y hay quien no, entre el alumnado, entre el personal de administración y servicios, entre el gremio de hoteleros y entre los alumnos, entre los curas, entre los toreros, como todos, ¿no? De manera que todo el profesorado no se implica, los alumnos no se implican, bueno, yo creo que porcentajes. Me quedo con dos cosas y quiero decir una cosa, aunque sea, pero en fin, un poco a título de conclusión. Aprovecho su intervención para decir un par de cosas. Yo creo que lo importante, y esto lo enlazo con la celebración de este congreso, lo más importante es que tomemos conciencia de lo que está pasando. Desde mi punto de vista, creo que deberíamos de ser un poco cautos en las soluciones que le demos, porque esto no es un huevo que se echa a freír. Estamos acostumbrados a decir, me meto en Twitter, me hago una cuenta, me hago una página de Facebook, hace falta de manera importante, y aquí sí que creo que es transversal y absoluta la defensa que hago de ello, formación. Formación de arriba a abajo y de abajo a arriba. No digo quién se pone arriba y quién se pone abajo, pero hace falta formación en los dos sentidos. Ayer lo comentaba en la inauguración del Congreso. Está bien que demos formación a los jóvenes para que tengan cuidado en las redes sociales, pero también habrá que darle formación a los padres para que puedan, no controlar, pero en fin, conocer un poco por dónde se manejan. Es absolutamente necesaria la formación. ¿Y quién tiene la responsabilidad de eso? No sé quién tiene la responsabilidad. En el caso en el que estamos, en el ambiente en el que estamos, seguramente la universidad tenga una parte, pero también la debe de tener el gobierno regional, el gobierno nacional y cualquier otro tipo de entidad en torno a este asunto, ¿no? Y me parece muy importante también lo que ha dicho antes el profesor Garrido y lo que habéis comentado vosotros, no ya tanto en temas de prever el futuro, etcétera, que sí, pero yo lo sintetizaría en que este tipo de proyectos, y no lo digo como recomendación, que me cuido mucho de recomendar nada a nadie, pero tanto para redes sociales como para MOOC y como para otro tipo de actividades en la red, deberían de llevar un estudio de sostenibilidad. Yo no me gusta la palabra sostenibilidad porque es que ahora hasta para el Colacao hay que estudiar si la taza va a ser sostenible o no, pero por favor quédense con la idea de que no basta hacer la página web, no basta hacer el MOOC. Con el primer MOOC, a título de anécdota, con el primer MOOC con el que nos ensayamos en la Universidad de Granada el año pasado, ahora se hace la segunda edición, conforme los participantes decían hola en un sitio que tenemos allí que se llama la cafetería del MOOC, tenían en el buzón de entrada 750 horas. 750 horas con H, ¿eh? Todo el mundo dice, hola, yo soy Antonio, pues yo estoy tal, ya he estudiado ya. Hay que gestionarlo eso, el curso, ahí aprendimos muchas cosas, aprendimos tanto alumnos como profesores. Los cursos, las iniciativas de este tipo, quedémonos, creo que se sintetiza muy bien con la palabra sostenibilidad, hay que estudiarlo muy bien, porque si no, se crean frustraciones indeseables. Yo creo que tiene muchísimo futuro, es casi como la poesía, un arma cargada de futuro, no la carguemos y no la explotemos en nuestras propias manos antes de empezar a utilizarla. Si algún compañero de la mesa, porque estamos justísimos, casi pasados, si quiere puntualizar alguna cosa, es el momento, y si no, pues, salvo que haya alguna puntualización por parte de los asistentes, voy a levantar la mesa anticipándoles la interesantísima conferencia o ponencia del profesor Garrido que intervendrá a continuación. Lamentablemente no voy a poder asistir, pero ya me la contará. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación activa y dinámica. Gracias a todos. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio de programa, estamos pendientes.